La Neumología por la invitación y a los patrocinantes de este simposio, el Laboratorio Boehringer, por permitirme estar aquí y conversar sobre algunos aspectos importantes de la terapéutica farmacológica de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mi tema fundamental hoy es hablar de la monoterapia broncodilatadora en los pacientes con EPOC y realmente es una puesta al día tratando de presentarles los trabajos más recientes que sustentan o soportan el uso de esta estrategia farmacológica como primera línea en el tratamiento de estos enfermos. Voy a dividir la agenda con unos temas o unos puntos que quizás para ustedes no tengan mucho sentido, pero después creo que voy a lograr hacerlos coincidir. Y todos en relación de la importancia de la monoterapia broncodilatadora en el EPOC. Lo primero es que quiero hablarles de cómo se distribuye en diferentes tipos de poblaciones la gravedad de la enfermedad. Después les voy a hablar qué es lo que está sucediendo en la vida real, cómo tratan los pacientes en la vida real, en la medicina general o en la práctica clínica diaria. Y finalmente hablarles un poquito sobre unas últimas publicaciones que avalan la eficacia y la seguridad de la terapia broncodilatadora, la monoterapia broncodilatadora. Voy a empezar entonces con la distribución de la gravedad. Por supuesto que la distribución de la gravedad de las enfermedades depende de la población que se estudie. Y estos son unos datos que publicamos ya hace unos 4 años, de cómo se distribuía la gravedad de los pacientes identificados con EPOC en platino y utilizando el GOL basado exclusivamente en el grado de obstrucción. Y ustedes pueden ver que en población general, es decir, población no seleccionada, es muy distinto cuando es una población seleccionada, que son pacientes que van a una consulta. El 60% de los pacientes eran estadios 1, 34% eran estadios 2 y apenas un 6% de los pacientes eran estadios 3 y 4. Es decir, la gran mayoría, casi el 90% de los pacientes tenían unos estadios o un grado de obstrucción de leve a moderada, 1 o 2, como ustedes conocen, es la estratificación de esta gravedad. Vamos a hablar de otras poblaciones. Y esto es un estudio muy interesante, esto es un trabajo publicado el año pasado, de un querido amigo, el doctor Ciro Casanova, se llama el estudio CHAIN. Esto es un estudio observacional de una cohorte española, 800 y tantos pacientes que han seguido anualmente y han evaluado diferentes aspectos. Es una especie de eclipse español donde se hacen seguimiento a los pacientes con EPOC de una cohorte española. Y publicaron este trabajo en Respiratory Medicine y vemos de una manera interesante cómo es la distribución de esta cohorte utilizando la nueva estratificación de GOL. Ustedes pueden ver que la gran mayoría de los pacientes estaban en la grupo B, 37, casi 38%, casi 40% en el D. Estos son pacientes que van a consulta, diferente de lo que es una población general. Pero nosotros tenemos que hacer o resaltar algo importante aquí, y es que si sumamos A y B, eso representa el 56%. Así es, 56% de los pacientes que van a una consulta son individuos que no tienen exacerbaciones, que no tienen una obstrucción mayor, es decir, serían pacientes leves, aunque aquí no se puede hablar de leve a moderado en GOL, pero podemos decir que son pacientes al menos que no tenían un grado importante de obstrucción ni tampoco tenían exacerbaciones. Y este es otro trabajo también reciente, este es un trabajo inglés que es otro tipo de población, es medicina general, es primary care, es atención primaria. Y en este estudio evaluaron cómo se distribuían con GOL 2011, con GOL 2013 y nuevamente decirles, bueno, que pueden ver que 36% son A, 34% aquí,
19% B, 17% aquí y un 25% aproximadamente el estadio D, que sería el grupo de pacientes peores. Son apenas un 25% serían los pacientes en los que ustedes podrían decir que tienen una enfermedad más grave. Nuevamente, más del 50% de los pacientes son A y B, estadios leves y estadios moderados. Muy bien, eso es lo que hay. La gran mayoría de los pacientes con EPOC no son pacientes muy graves, son pacientes con enfermedad leve, con enfermedad moderada, bien sea porque ustedes los busquen en población general o bien sea porque los busquemos en una población seleccionada como ejemplos los que les acabo de mostrar. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos en la vida real? ¿Cómo se están tratando los pacientes en la vida real? Y aquí les voy primero a señalar lo que dice la guía, lo que dice la guía COL, lo que dice la guía ALAT, de cómo deben ser o cuáles son las recomendaciones para el tratamiento farmacológico de estos enfermos. Los broncodilatadores de acción prolongada inhalados, anticolinérgicos y beta-2 agonistas de acción prolongada constituyen la piedra angular en el tratamiento crónico del EPOC. LAMA y LABA se recomiendan como la primera línea del tratamiento de mantenimiento en pacientes con enfermedad leve, moderada o severa, tanto para la iniciativa, y esto es válido, tanto para la iniciativa COL como para la iniciativa de ALAT 2014. Esta es la COL que ustedes conocen. Vemos rápidamente que para los pacientes A y B, lo que tenemos en las alternativas de primera y alternativa de secundaria son los broncodilatadores de acción prolongada. Y los esteroides, oigan lo que les digo, esteroides estarían indicados en aquellos pacientes que tienen exacerbaciones, como son los pacientes C o los pacientes D. Aquí es donde aparecen los esteroides como alternativas o como herramientas terapéuticas para el manejo de estos pacientes. ¿Qué dice ALAT? Más o menos lo mismo. Los pacientes en ALAT han sido divididos en dos grupos, los que tienen exacerbaciones y los que no tienen exacerbaciones. Los pacientes que no son exacerbadores, comenzar con monoterapia broncodilatadora, si no se controlan con monoterapia broncodilatadora, y esto empezar en pacientes leves, que son la mayoría monoterapia broncodilatadora. Si no mejoran con uno solo, pues se le pone el otro broncodilatador, doble terapia broncodilatadora. Y solamente escalar a la triple terapia en aquellos pacientes que no hemos podido controlar con broncodilatadores de acción prolongada. Ahora, si el paciente es un exacerbador, es distinto. Ahí, la monoterapia broncodilatadora de elección son los LAMA, por su mayor efecto sobre las exacerbaciones, pero aquí sí está indicado el uso de la combinación LABA-esteroides inhalados por la prevención o el efecto, la efectividad que tiene el esteroide en la prevención de exacerbaciones. Y bueno, y si no se controlan con esto, pero escalar a la triple terapia. Muy bien, esto es lo que recomiendan las guías. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Este es un trabajo interesante publicado este año, también de los ingleses, sobre epidemiología, severidad y tratamiento de la enfermedad obstructiva en Inglaterra. Para que vean ustedes que estoy en Inglaterra y puedan extrapolar lo que pueda suceder en otros países donde los sistemas de salud son menos controlados. Entonces, si vemos qué es lo que sucede en dos cohortes, una de 49.000 y otra de 27.000, vemos que en la cohorte de prevalencia, monoterapia broncodilatadora solamente la encontraron indicado en el 25%, mientras que diferentes tipos de combinaciones estaba indicado en casi el 56% de los pacientes. Y si nos ponemos a ver cuáles eran las combinaciones más frecuentes, pues aparecen los esteroides en la mayoría de los casos. Es decir, con frecuencia se utilizó o fue más frecuente utilizar combinaciones en las cuales estaban introducidos los esteroides que monoterapias broncodilatadoras. También de manera interesante presentan cómo
se trataban los pacientes y eran categorizados de acuerdo a la gravedad de la enfermedad de Gall. Aquí tenemos los pacientes A y B y aquí los pacientes C y D. Recuérdense que A y B no tienen exacerbaciones y también son pacientes con baja obstrucción. Y vemos nuevamente como el 29% de los pacientes que deberían ser tratados, como se los mostré de acuerdo a las guías, con terapia broncodilatadora, solamente el 29% de los pacientes recibía monoterapia broncodilatadora y el 46%, casi 47%, recibía terapias combinadas, entre las cuales asociaciones con esteroides. Este es otro estudio de otra corte diferente también de los ingleses, donde evalúan en atención primaria, hacen un análisis de las prescripciones o de los patrones de prescripciones de la vida real que sucede en Inglaterra. Y aquí tenemos los diferentes tipos de alternativas terapéuticas y la estratificación de los pacientes de acuerdo a la gravedad de Gall. Y podemos ver cómo ningún tratamiento en el 17% de los pacientes, una corte de 24.000 pacientes. Y vemos rápidamente cuáles eran las alternativas terapéuticas más frecuentes. Vemos que la terapia combinada y la triple terapia. Y cuando tratamos de ver en quiénes estaban indicando la terapia combinada o la triple terapia, podemos ver que que en anaranjado y en verde están los pacientes A y B. Más del 50% de los pacientes que recibían terapia combinada, es decir, recibían esteroides, no eran pacientes A y B, o sea, eran pacientes que no tenían exacerbaciones, y lo mismo ocurría a una buena proporción de los pacientes que estaban con 3 drogas, eran pacientes que estaban categorizados como A y B. Y es más o menos aquí abajo en la señal lo que les quería decir. Y bueno, vamos a buscarle una justificación. ¿Será que los pacientes tenían una superposición de asma EPOC y por eso le daban esteroides? Entonces también analizaron si el paciente tenía o no antecedentes de diagnóstico de asma y encontraron exactamente lo mismo. En azul no tenían pacientes que no tenían antecedentes de asma y estaban con esteroides en el tratamiento, como se lo señalé. Ah, no, pero será entonces que eran exacerbadores. Bueno, aquí están de acuerdo a la distribución de tratamiento, de acuerdo a la frecuencia de exacerbaciones, y podemos ver 0 exacerbación o 1 exacerbación en azulito y en anaranjadito. Nuevamente, pacientes que recibían esteroides en azulito o menos de 0 a 1 exacerbación con esteroides inhalados. Es decir, claramente muestran que se está utilizando excesivamente el esteroide para el tratamiento de estos pacientes en la vida real. Y entonces viene este otro trabajo que también es muy interesante del año 2013, que va directamente al punto, es sobre tratamiento de esteroides y su seguridad y los costos, en un estudio observacional transversal. Esto es un estudio, también un estudio inglés, donde al final, bueno, se incluyeron para el análisis 1.749 pacientes. Y los pacientes fueron categorizados en 3 grupos. Tratamiento de acuerdo a las líneas de las guías, Gall, pacientes que no estaban recibiendo o estaban recibiendo por debajo de lo que recomendaban las guías, los llamaron undertreated, o sea, es decir, subtratados, y los pacientes que estaban por encima de lo que recomendaban las guías le llamaban sobretratados. Vamos a ver en total 59, 60% podían decirse que estaban acorde con las guías, 8.6 subtratados y el otro grupo grande, casi 38%, sobretratados. Es decir, lo más frecuente cuando había distorsiones o no había coincidencia, no era el subtratamiento, sino el sobretratamiento de estos pacientes, particularmente en aquellos pacientes que estaban con una obstrucción leve a moderada, donde el sobretratamiento era más frecuente.
Pero quizás esta diapositiva es la más interesante de este trabajo, y es categorizan a los pacientes de acuerdo a la gravedad de la obstrucción y vemos cuál es la tendencia del subtratamiento o del sobretratamiento a medida que se agrava la enfermedad. Y podemos observar claramente, esto es sobretratamiento, como el sobretratamiento disminuye a medida que se agrava la enfermedad. Es decir, es más frecuente el sobretratamiento en los estadios iniciales de la enfermedad. Y lo contrario ocurre con el subtratamiento. El subtratamiento aumenta a medida que se agrava la enfermedad. Es decir, es más frecuente en los estadios más graves de la enfermedad. Y esto es lo que más o menos les traté de explicar. Pero quizás el otro hallazgo interesante es que de los 659 pacientes clasificados como sobretratados, 96% fueron por el sobreuso de los esteroides inhalados. Muy bien, eso es lo que está ocurriendo en Inglaterra, pues yo no me quiero ni imaginar lo que está sucediendo en la vida real de nuestra población, pero yo creo que lo vamos a saber, no sé si por aquí está la tesista que están haciendo, es una tesis de uno de los objetivos de la tesis de grado de uno de nuestros residentes y la necesidad de nosotros conocer qué es lo que estamos haciendo en la vida real en nuestra práctica clínica diaria. Bueno, estos fueron los dos escenarios para llegar entonces a hablarles un poquito sobre qué podemos decir o la puesta al día de la monoterapia broncodilatadora en los pacientes con EPOC. Y nuevamente me tengo que ir a nuestro hijo, mi hijo menor, por decirlo así, de apenas un año de nacido, o sea que estoy buscando pañales por todos lados. Y es la guía de práctica clínica de ALAT, su publicación en el formato de preguntas clínicas en formato PICO, que salió en archivos de bronconeumonología, y la versión en extenso, que como les dije está libre en la página web de ALAC y que ha sido pues ya presentada el día de ayer y la recomendamos porque es una guía muy práctica, muy digerible y realmente hecha con mucho cariño. Voy a hablarles de la pregunta clínica que desarrollamos sobre la monoterapia broncodilatadora. Esta pregunta clínica tenía la siguiente justificación. Los LAMA, como los LAVA, han demostrado beneficios sobre diferentes outcomes, diferentes como son calidad de vida, disnea, exacerbaciones, función pulmonar, ambos con un perfil de seguridad adecuado. Entonces, el asunto es, si yo tengo un LAMA y si tengo un LAVA, ¿cuál uso para iniciar el tratamiento de nuestros pacientes? Y esta es la pregunta clínica que desarrollamos. El anticolinérgico de acción prolongada, LAMA, proporciona mayores beneficios que los beta-2 agonistas de acción prolongada en los pacientes con EPOC. Esto es la búsqueda, eso en otra oportunidad conversaremos sobre cómo se realizó la búsqueda. Y al final se seleccionaron 2 revisiones sistemáticas y 2 ensayos clínicos aleatorizados para responder esta pregunta clínica. Esto son las gráficas de uno de las revisiones sistemáticas. Y desde el punto de vista de efectividad, vemos claramente cómo esta revisión sistemática nos muestra que al comparar el tiotropio con los LAVA, el tiotropio fue más efectivo en reducir las exacerbaciones comparado con los LAVA en un 14% menos a favor del tiotropio. Igual sucedió con las hospitalizaciones para exacerbación, menos 13% a favor de tiotropio. En cuanto a la mortalidad, no hubo diferencia en ambas opciones terapéuticas, tiotropio versus LAMA, y tampoco hubo diferencia en otros desenlaces, es decir, ambos fueron de efectividad similar para mejorar la calidad de vida, la gravedad de la disnea, las actividades de la vida diaria y los cambios en la función pulmonar, con perfiles de seguridad similares entre ambas drogas. Esto es una de las revisiones sistemáticas, pero fundamentalmente las otras y el ensayo clínico también demostraron lo mismo. Yo quisiera mostrarle nada más que adicional a lo que está en la guía de ALAT, 2 revisiones sistemáticas recientes del 2014 que no fueron incluidas en la guía de ALAT porque salieron posterior a lo que fue la publicación de la guía. Esto es una revisión de Cochrane, un metaanálisis,
sobre la terapia inhalada de acción prolongada en el tratamiento de los pacientes con EPOC. Y vemos esta gráfica interesante donde nos muestra nuevamente lo que ya nosotros conocíamos en otras revisiones sistemáticas, que los cambios en la calidad de vida evaluada con el cuestionario de St. George y en la función pulmonar, aquí en este caso primer, segundo, para los LABA y los LAMA fueron similares, es decir, que ambas opciones terapéuticas son iguales para mejorar estos dos outcomes. ¿Dónde está la diferencia? En la prevención de exacerbaciones, como ya se las mostré en el metaanálisis anterior. Y esto es otro metaanálisis que ha sido publicado también el año pasado, donde evalúa todos los trabajos de tiotropio comparados con placebo. En total fueron incluidos para el análisis de este estudio los 22 estudios grandes que comparan tiotropio con placebo para mostrar de manera contundente la efectividad de esta droga en el tratamiento de estos enfermos. Aquí vemos lo que sucede con la calidad de vida. A favor de tiotropio hay una disminución en la puntuación del cuestionario de St. George de todos estos estudios de cercano a 3 puntos. Aquí lo que sucede con las exacerbaciones, una disminución de un 22% de la frecuencia de exacerbaciones con el uso de la monoterapia con tiotropio. Y aquí lo que sucede con la función pulmonar, un incremento en el volumen expiratorio forzado del primer segundo de aproximadamente 119 mililitros. Eso es para mostrarles fundamentalmente los análisis recientes en cuanto a la efectividad. Pero quiero mostrarles también el punto de seguridad, porque ha habido mucho ruido sobre los aspectos de seguridad, sobre todo los aspectos de seguridad cardiovascular del tiotropio. Y este es otro metaanálisis muy interesante de la doctora Huesicha, es la primera autora de este metaanálisis, publicado en Respiratory Medicine del año pasado. En esto incluyeron todos los estudios o todo el portafolio de los estudios de Novartis, de los dos grandes megatrials de Novartis, y por supuesto el punto de comparación era esta doble terapia broncodilatadora con sus monocomponentes y todos a su vez comparados con tiotropio. Es decir, se puede decir que habían 2.777 pacientes que fueron analizados desde el punto de vista de seguridad, porque este análisis es de seguridad, porque en todos esos estudios entraba como un comparador el tiotropio. Les voy a mostrar entonces los datos de seguridad de tiotropio en este metaanálisis. Fundamentalmente eran hacia el área cardiovascular, muerte, efectos serios adversos cardíacos y cerebros vasculares y solamente le estoy mostrando las gráficas de tiotropio, es decir, cuando comparaban tiotropio con placebo. Y podemos ver que mortalidad fue similar entre tiotropio y placebo. Esta es la curva, esta es la línea pues, de la sumatoria de todos los análisis de subgrupos. Y en cuanto a los efectos serios cardiovasculares, tampoco hubo diferencia entre el tiotropio y el placebo. Otros efectos adversos evaluados, que fueron los efectos adversos mayores o eventos cardiovasculares, que es lo que se llama en inglés los MACE, y neumonía. Vemos nuevamente que al compararlos en total, tiotropio con placebo, no hubo diferencia, se cruzaba en la línea de 1, y en neumonías tampoco. Es decir, estos metaanálisis están mostrando el adecuado y el conocido perfil de seguridad que tiene esta droga, una droga madura que todos hemos utilizado por mucho más de 10 años en nuestra práctica clínica. De manera que después que les he mostrado lo que sucede, cómo están distribuidos los pacientes con la gravedad del EPOC, lo que sucede en la práctica clínica diaria y lo que hemos analizado en la guía de práctica clínica de ALAT, más las evidencias recientes en este campo, pues sigo convencida que la guía de ALAT es extraordinaria y que está más vigente que nunca. Y esta es la conclusión que nosotros hemos tenido para
contestar nuestra pregunta sobre la monoterapia broncodilatadora, que no se va a modificar ni una letra con las evidencias que han salido en la última, en el último año fundamentalmente y lo que va del 2015. En términos de eficacia, el tiotropio y los LABA tienen beneficios similares sobre la disnea, función pulmonar y calidad de vida. El tiotropio es más efectivo que los LABA para reducir la frecuencia de exacerbaciones con un perfil de seguridad similar entre ambas opciones terapéuticas. De acuerdo entonces a los desenlaces, la evidencia y las recomendaciones se pueden dividir en dos grupos. La evidencia es alta y la recomendación es fuerte para el uso de LABA o de LAMA de manera indiferenciada, sin preferencia alguna, en términos si usted lo que va a mejorar es la disnea, calidad de vida y función pulmonar. Pero la evidencia es alta también y la recomendación es fuerte para preferir el uso de los LAMA sobre los LABA en términos de reducir la frecuencia de exacerbaciones. Esto era todo lo que yo les quería mostrar, pero yo me voy a robar 2 minutos, no sé si estoy en anaranjado, de manera que me puedo robar 2 minutos para hablarles de ALAT, para hablarles de Sobetórax y para hablarles del RS y el Congreso de ALAT. Primero invitarlos que hagan el esfuerzo, que yo no sé de dónde van a conseguir dólares, pero que vayan al Congreso de ALAT del año próximo. Es decir, bueno, vamos a tener como siempre aquellos que lleven trabajos científicos, va a haber el patrocinio, que se les va a dar hotel y se les va a dar inscripción, así que fájense, analicen sus datos, manden sus trabajos, que eso va a seguir existiendo y es un apoyo que nosotros los venezolanos ahorita deberíamos utilizar, pero eso sí, tienen que llevar trabajo, si no llevan trabajo no va a haber ese tipo de apoyo. Segundo, que es en un país bellísimo, es en Chile, un país de poetas y de cantautores, Neruda, Gabriela Mistral y muchos otros que también conocemos, pero también es una tierra de excelentes vinos para los que nos gusta el vino y bueno, tendremos la oportunidad pues de degustar y tratar, catar estos deliciosos vinos. Violeta Parra también aquí es la otra, el otro símbolo de este interesante país. Pero yo lo que les quería decir era lo siguiente. Ustedes saben que durante la gestión que me tocó hacer de ALAT y con el doctor José Silva, logramos un convenio de asociación gratuita para todos los venezolanos por la situación que vive el país y que ahorita todos ustedes son miembros del RS sin poner un centavo. Es decir, ustedes son miembros full de RS por este importante convenio que logramos para todos ustedes y para el beneficio de la neumonología de nuestro país. Esto es importante que lo sostengamos en el futuro y eso, por supuesto, depende muchísimo de las autoridades que van a regir tanto a ALAT como a la sociedad europea. Y se los digo porque todos ustedes en este momento, que son miembros de Sobetora, pueden votar para las elecciones del RS. En este momento vamos a la segunda vuelta del vicepresidente del RS y es importante que nos manifestemos, es importante que la presencia de los venezolanos que hemos sido generosamente beneficiados de este convenio, estemos ahí y participemos activamente diciendo que queremos ser parte y que nos conviene y que estamos muy agradecidos de todo lo que hemos recibido de manera gratuita. Yo no les puedo decir por quién votar, pero siempre tengan en cuenta que es importante quién va a ser el gestor. Lo único que les puedo decir es que las mujeres somos muy buenas gestoras asociativas. Y que la comida griega es muy rica. Muchas gracias.